día a todos. Estamos aquí una vez más, otra vez para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Ya que para eso hemos sido llamados. Vamos a estar hablando ahora, hermanos, de los siervos que administran para Dios, ¿verdad? Y los siervos que administran para el templo. Hay una gran diferencia de administrar, de trabajar para el Señor, ¿verdad? Eso depende de su forma de pensar. Estuvimos hablando la semana antepasada del bautismo, el significado del bautismo, la semana pasada, ¿verdad?, de una vida después del bautismo. Y hoy vamos a hablar, hermano, de cómo uno debe de vivir, ¿verdad? Cuál debe ser la meta de cada uno de nosotros. Me gustaría que abriera su Biblia en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Vamos a estar leyendo 4 versículos. Que sea el Señor dándonos entendimiento, ¿verdad?, y sabiduría para poder entender y también predicar su palabra. No trato de descifrar, ¿verdad? O de, ¿cómo le podría decir? No se me olvidó la palabra que les iba a decir, pero no estoy tratando como de, cuando uno estudia la Biblia, ¿verdad?, uno desgaja la palabra de Dios, pero mi intención no es como se me fue la palabra que les tenía que decir. Vamos a Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Gloria a Dios, aleluya. Me diga con un amén cuando lo tenga, amén. Dice su palabra así en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Amén. Padre bendito, estamos delante de tu presencia, Señor. Venimos, Señor, con un corazón, Señor, sincero, Señor, delante de ti, Señor, con una conciencia limpia, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si hemos ofendido, Señor, a ti, Padre bendito, si hemos ofendido a mis hermanos, si hemos ofendido a alguien, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestras ofensas, Señor. Límpianos de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito, te pido, Señor, por la congregación, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Que obres, Padre bendito, en sus vidas, Señor. Que los mantengas firmes, Señor. Que no caigan, Señor. Que se mantengan hasta tu venida, Padre. Que no flaqueen, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que les des sabiduría y entendimiento. Que abra sus mentes, Señor, sus corazones, para que reciban tu palabra, Señor, hasta lo más profundo de su ser, Señor, y lleve mucho fruto, Padre. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor, yo te ruego, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Te ruego por mi vida, Señor. Te ruego por tus iglesias, donde quiera que esté tu pueblo, Señor. Fortalécelo, Señor, allá en sus casas, Señor, en sus trabajos, Señor, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo. Que tu bendición los alcance, Señor. Que tu sabiduría, Señor, que tu espíritu los toque, Señor, y de argulla de todo pecado, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar su asiento, hermano, dando un gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de Dios, hermano, dice en Lucas 17, ¿verdad? Capítulo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, dice, que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa, ¿verdad? El mundo de nosotros, hermano, nosotros, una persona que no hace eso, la consideraríamos como una persona egoísta, ¿verdad? Ahorita me va a entender más a qué es a lo que me refiero. El Señor Jesús, hermano, con estos versículos nos está ilustrando un tipo de vida de un siervo en el tiempo del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba aquí, hermano, había muchas familias que tenían siervos, esclavos que trabajaban para ellos. Estos esclavos, hermanos, eran exclusivamente esclavos y siervos de sus amos. Ellos no podían salir de la casa de ellos a visitar a nadie. Ellos no podían hacer nada personal, nada del que a ellos se les antojara hacer, sin el consentimiento de su Señor, ¿verdad? Por eso el Señor pone un ejemplo de: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Porque eso no era costumbre de ellos. Hoy las costumbres han cambiado y la iglesia ha cambiado, porque las costumbres han cambiado, ¿verdad? Hoy está mucho el feminismo y el machismo, y piensan que porque el mundo ha cambiado, nosotros debemos también de cambiar junto con el mundo. Pero el Señor nunca cambia. Él no se mueve, Él permanece firme. Su reino es eterno, su reino es un reino eterno que dura de generación en generación, de la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús está hablando de Él, hermanos. Él nos está ilustrando la vida de Él con nosotros.
Cuando una persona se bautiza, viene a Jesucristo, se convierte en un siervo, en un esclavo a tiempo completo. No es un esclavo a tiempo temporal, ¿verdad? O como le llaman aquí, un part-time que le llaman, ¿verdad? Entonces, un siervo de Dios se convierte a tiempo completo, ¿verdad? Las personas que se van a bautizar deben de saber que se convierten en siervos del Señor, que cuando levantaron su mano y invocaron el nombre del Señor, están diciéndole: te entrego mi vida. Usted sabe lo que es entregar la vida. Si yo le quito su vida a usted hoy, usted quedará sin vida, ¿verdad? Automáticamente lo sacaremos de aquí, de los pies y de las manos, porque se quedará sin vida. Cuando usted entrega la vida al Señor, eso es lo que usted está haciendo, está entregando su vida al Señor. Ya no le pertenece a usted, ya no puede tomar decisiones propias, ahora tiene que consultar al Señor por todas sus decisiones que va a tomar. ¿Sí me está entendiendo? De esa manera la vida de nosotros le pertenece al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor nos está ilustrando, hermanos, Él con sus siervos, ¿verdad? Y por eso dice que si Él, al regresar nosotros de trabajar en el campo, al regresar nosotros de trabajar en sus labores, arar, apacentar ganado, dice, Él no nos va a decir: pásense, déjenme les sirvo yo. Eso es lo que nos está ilustrando en este versículo, ¿verdad? Aunque Él nos sirvió cuando Él vino aquí, Él murió por nosotros, pero nos está ilustrando cómo debe ser una vida de nosotros de servicio hacia Dios, ¿verdad? Entonces, en el versículo 8 dice: no le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido, y después, dice, y después de esto, come y bebe tú. Desde el momento, hermano, que entregamos nuestra vida al Señor, nosotros vivimos para servirle al Señor. Desde ese momento, hermano, nosotros hemos entregado nuestro tiempo, ¿verdad? Completo. Nuestro tiempo le pertenece al Señor, ya no nos pertenece a nosotros, ¿verdad? En estos versículos el Señor, hermano, nos está presentando dos clases de obras. Una es de arar, en el versículo 7 es una de arar y de sembrar, y la otra es de apacentar y alimentar. No sé si usted le ha puesto atención a esto, ¿verdad? Pero la obra de arar, hermano, y sembrar representan la de predicar la palabra entre los que no han sido regenerados. Sembramos la palabra en sus corazones y esperamos su nacimiento. Cuando habla de arar y sembrar, eso es lo que está hablando el Señor, ¿verdad? Porque Él hablaba por parábolas. La obra de apacentar, hermano, y alimentar representa a los ya regenerados que poseen la vida de Dios. A estos hermanos se les apacenta alimentándolos con el pan de vida. ¿Sí me está entendiendo? Eso es lo que simboliza arar y apacentar. El Señor está hablando en parábolas, que está hablándole a sus discípulos, ¿verdad? Una parte de la obra, hermano, se relaciona con los incrédulos, y otra parte de esa obra se relaciona con las personas regeneradas, ¿verdad? Entonces el Señor nos está ilustrando más o menos cómo debe ser la vida de un cristiano. Está a nosotros, ¿verdad?, leer la palabra, escudriñarla y pedir al Señor que nos dé revelación, qué es lo que nos quiere dar a entender. Cuando yo leo estos versículos, hermano, honestamente, yo siempre había mirado un amo insensible, un amo que yo me pongo a pensar. Imagínense, usted llega de trabajar bien cansado, trabajó todo el día, un largo día, usted pues en su trabajo personal, ¿verdad?, no ara ni siembra y tampoco apacenta ganado. No tenemos ningún ganadero aquí, ni tampoco tenemos ningún granjero, ¿verdad?, una persona que agricultor, ¿verdad? Pero usted trabaja en sus labores de la construcción, o lo que usted trabaje, después de que usted, imagínese que después de que usted tiene todo el día un largo día de trabajo, bien cansado, y luego usted llega a su casa, usted llega con ganas de descansar, pero resulta que usted llega todo y le dicen: hey, espérate, acomódate, alístate y prepárame la cena, dame de comer, sírveme, y después de que me haya servido, come tú. ¿Cómo se le haría a una persona así? ¿No aparenta ser una persona egoísta? Como es, pero que no está viendo que venimos de trabajar todo el día, hemos trabajado, estuvo bien caliente el sol, casi no tomamos mucha agua, estamos bien agotados, y a todavía quiere que le sirva? ¿No suena como egoísta? Suena como egoísta, la verdad, ¿verdad? Pero las personas espiritualmente carnales, hermanos, y digo espiritualmente porque hablo de la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que siempre van a pensar, y siempre lo pensé de esa manera. Esto suena como una persona egoísta, como su amo va a hacer eso si este hombre pues trabajó para él, ¿verdad? Trabaja para él, vive para él. ¿Cómo va a llegar todavía a decirle a las 7 de la noche, 8 de la noche, espérate, ven, se levantó desde las 4 de la mañana, son las 8 de la noche, y este hombre llega con hambre, y cómo que todavía sírveme a mí? Suena egoísta, hermanos, pero no es así. El Señor nos está tratando de ilustrar cómo debe de ser un siervo del Señor. Versículo 8 dice: no le dice más bien: prepárame la cena,
Cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. Imagínense, bien cansado y otra vez ahora hacer comida, para darle al Señor, para servirle a la mesa. Pero hermanos, los cristianos así debemos de ser. Así debe de ser cada cristiano que le entrega la vida al Señor. Así debemos de ser. Después de trabajar arduamente afuera, en las labores de afuera, cuando llegamos al templo, hermano, debemos de trabajar para el Señor. Muchos hermanos se quedan sentados en su casa. No, yo estoy bien cansado, yo no creo que el Señor va a decir algo. El Señor es muy buena gente, los hermanos sí me van a criticar, me van a decir cosas, pero el Señor, no, eres bien bueno, Él no va a decirme nada. Yo creo que Él sí puede entenderme. Eso es lo que todos pensamos, hermano, cuando nos quedamos acostaditos allá en la casa porque hemos llegado bien cansados. Pero el Señor no mira las cosas de esa manera. El Señor nos va a mirar como siervos imprudentes si nosotros no hacemos la obra conforme a Él le place, porque esas decisiones las tomamos nosotros mismos de nuestra propia voluntad, porque nos sentemos cansados y creemos que tenemos un Dios que va a tolerar todo lo que nosotros hagamos en nuestras decisiones. Él le da tiempo que se arrepienta, pero va a llegar el momento, hermano, que Él va a ejecutar sus juicios, porque en esos tiempos, hermanos, Dios no ha ejecutado sus juicios, pero no quiere decir que no los va a ejecutar. Cuando Sodoma y Gomorra pecaron contra Él, acuérdese, el Señor todavía bajó, descendió al cielo, visitó a Abraham y le dijo: he venido para ver si ya han consumado su pecado. Si su pecado de Sodoma y Gomorra ha sido consumado, yo los voy a traer juicio sobre ellos, los voy a destruir. Y el Señor fue y miró, y exactamente eso había pasado. Habían consumado el pecado, ya habían llegado a su límite, y el Señor destruyó esa ciudad. Todo ese tiempo, antes de que Él viniera, la gente pensaba que Dios no existía, porque no habían mirado absolutamente nada. Pero en una sola noche fue consumida esa ciudad. Y el Señor, hermano, va a ejecutar sus juicios en estos tiempos también. Y muchos cristianos creemos que Dios va a tolerar muchas cosas de las que hacemos, pero el Dios que estoy mirando yo aquí, mire lo que dice. Se lo voy a volver a leer otra vez. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado? Esa es una persona trabajadora que todo el día trabaja, porque ara, siembra, apacienta ganado y lo alimenta, y al volver del campo luego le dice: pasa y siéntate a la mesa. El Señor mismo está diciendo que no es así. No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Hasta que no hagamos satisfecho el corazón del Señor, podemos servirnos a nosotros. Pero primero es el Señor. Trabajamos, sembramos, aramos la tierra, alimentamos el ganado, hermanos, y después de terminar ese trabajo, ahora hay que ir a servirle al Señor a la mesa. Hasta entonces el Señor encuentra satisfacción cuando hayamos servidole a Él. Antes de eso no encuentra satisfacción. Si usted nomás ara la tierra, siembra y alimenta al ganado, lo apacienta, hermano, y ya cuando le toca servir a la mesa, usted deja esa obra, no, el Señor no creo que se enoje, al cabo usted sabe que estoy cansado. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiende? La palabra de Dios dice que después de trabajar allá afuera tenemos que servir en la casa del Señor. Eso es lo que yo entiendo en la palabra, ¿verdad? Entonces, yo le invito, hermano, a que reflexione en la palabra del Señor, porque el Señor, hermano, es un Dios justo y santo, ¿verdad? Es un Señor, hermano, que Él no tolera el pecado, no lo tolera. Podemos pedir perdón y nos perdona, pero Él no tolera el pecado. Tiene que haber un perdón, hermano. Si no hay un perdón, el Señor no tolera el pecado, no tolera ningún tipo de desobediencia. Y es triste, hermano, porque muchos cristianos hoy en día, muchas iglesias, hermano, no se predica la verdad como debe de ser. Por eso, hermano, hay muchos cristianos tibios, muchos cristianos, hermano, que creen que tenemos un Dios que simplemente con pedir un perdón ya es suficiente. Él le perdona, pero va a haber consecuencias. El Señor dice que Él nos va a perdonar, pero vamos a pagar las consecuencias. Y las consecuencias son tristes, hermano. Las consecuencias son muy tristes. Ahorita yo le voy a presentar unos casos de personas, hermanos, que creían que Dios no iba a hacer nada, ¿verdad? Porque Él era misericordioso, pero hermanos, perdieron todo, absolutamente lo perdieron todo, pensando que el Señor quizá podía perdonarles. ¿Me están entendiendo? Entonces, debemos de entender, hermano, que el Señor no dice que nos va a dar gracias por lo que hicimos, sino que dice que debemos de decir: siervos inútiles somos, después de que hayamos consumado la obra que Él nos mandó que hiciéramos. Mire nada más, y se le hace a usted como justo. Si piensa carnalmente, usted va a decir: no, pues si es injusto, como que a todo después de servirle, de llegar bien cansado de trabajo, de trabajar para Él, llegar y servirle un plato de comida, y que Él se sacea con lo que nosotros estamos haciendo, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, a todo Él quiere que diga que soy un inútil. ¿Le parece inútil a una persona que trabaja todo el día, 7 días a la semana, y todavía le sirve a la mesa a tu Señor?
A mí no me parece un siervo inútil, me parece un siervo trabajador, pero el Señor dice, y cuando hayan terminado, deben decir siervos inútiles somos. El mundo, hermano, dice esas palabras y el mundo las escucha y suena a una persona egoísta, una persona mala, un amo cruel, a eso suena. Pero ese es el estándar del Señor, hermano. El Señor no es como el mundo, ¿me entiende? Él piensa diferente al mundo. Dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos mucho más altos que nuestros pensamientos. Nosotros no podemos entender esas cosas, como Él puede decir esas cosas, pero eso es lo que dice su palabra. ¿Me está entendiendo? Ahora le voy a hacer una pregunta. Si no es así, hermano, yo le invito a que compare sus servicios de usted con los de Cristo aquí en la tierra. Si usted cree que no es un siervo inútil como yo, compare los servicios de usted que le da al Señor aquí en la tierra. Compárese con el Señor Jesús. ¿Cree que usted está haciendo la obra del Señor Jesús como la hizo? Bueno, un 50%. No me conteste, pero piénselo. ¿Cree que sus servicios de usted está sirviéndole a Dios como Cristo, pero al 50%? Yo no creo que ni siquiera eso. El Señor Jesús, su vida fue completamente para Dios, agradó a Dios en todo lo que hizo, nunca pecó contra Dios, ¿verdad? Ahora, no le voy a pedir tanto. Compárese con los discípulos, compárese con los hombres que estuvieron con Cristo Jesús 3 años y medio siguiéndolo todos los días. Ellos estaban a tiempo completo con Él. Nosotros sentemos a veces que somos buenas personas, somos buenos siervos porque venimos a la iglesia 2 veces a la semana, quizá a veces 3, y el resto del tiempo es para nosotros. Estos hombres, desde la madrugada hasta la madrugada, los 7 días vivían para el Señor. ¿Somos siervos inútiles o somos siervos como ellos? Yo en lo personal les digo, soy un siervo inútil, porque lo que debía hacer incluso no hago ni siquiera lo que debería hacer, hago mucho menos de lo que debería hacer. Entonces la palabra de Dios, hermano, no se equivoca. Nosotros no somos igual de serviciales que el Señor Jesús y no somos igual de serviciales que los apóstoles. Nosotros somos mucho menos que eso. Su palabra no se equivoca cuando dice que debemos de decir que somos siervos inútiles. Pues lo que debíamos de hacer, hacemos. ¿Me están entendiendo? Ahora, hay muchos siervos, hermanos, de Dios que encuentran satisfacción en muchas obras y las hacen por gusto, porque les agrada hacer. Por ejemplo, hay personas que les agrada predicar y usted las invita a predicar y vamos, sí, porque es algo que les gusta hacer, ¿verdad? Y van con gozo. Pero cuando usted invita a alguien a ayunar o a orar, muchos dicen, no, pues es que como que no me gusta mucho ayunar y tampoco me gusta mucho orar, porque ahí, hermano, uno no está buscando agradarse a sí mismo, uno está buscando agradar al Señor. Entonces, una persona que habla mucho, hermano, una persona que le gusta hablar mucho y que tiene facilidad de palabra, puede andar 2 horas allá afuera predicando y bien contenta, hermano, sin problemas. Pero esas 2 horas que dura allá predicando no las va a durar orando. ¿Sí me entiendes? Es más fácil para unos predicar que orar, para otros es más fácil predicar que ayunar, porque es más fácil. Ahí encuentra uno deleite propio, porque es lo que le gusta a la persona. Pero si invitamos a los hermanos, ¿verdad?, a orar y a ayunar, muchos no van a querer. Si los invitamos a una vigilia, muchos no van a venir, porque no es lo que les agrada. No encuentran satisfacción propia en hacer ese tipo de cosas. Entonces eso revela, hermano, a quién servimos o para quién hacemos la obra. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces no debemos de hacer las cosas porque encontramos satisfacción para nosotros. Debemos de hacer las cosas porque amamos al Señor y queremos satisfacer el corazón del Señor. Lo que determina, hermano, para quién administra usted son sus pensamientos. Eso determina para quién usted administra. Si usted está administrando, hermanos, para Dios o realmente está administrando para el templo. Ahorita vamos a ir a Ezequiel, hermano, Ezequiel 44. Ezequiel 44, permítame. Ezequiel 44 del 12, 44, 11 al 14. Dice su palabra, y servirán en mi santuario, versículo 11, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Versículo 12 dice, por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad, por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad.
No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguno de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Versículo 14 dice: les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Estos eran unos hombres levitas que Dios, hermano, no les permitió que sirvieran a la mesa del Señor. Les permitió que sirvieran en el templo, pero no les permitió que sirvieran directamente para el Señor. Y así hay muchas personas, hermano, que sirven solamente para la casa del Señor y no sirven directamente para el Señor. Habemos muchas personas, hermano, que lo que hacemos lo hacemos para agradar a los hermanos. Hay muchas personas que todo lo que hacen, hermanos, uno lo hacen para agradarse a sí mismos. Yo ayer fui y prediqué, pues no fui con esa intención. Yo fui a visitar a mi hermano Sotelo a su casa. Y cuando yo estaba en su casa, salió uno de sus hijos y yo empecé a hablarle de Cristo. Sentí en mi corazón hablarle de Cristo. Él nomás me saludó y se arrancó. Dije: oiga, regrese, venga. Y regresa para atrás el muchacho y empiezo a hablarle de Cristo. Lo primero que le pregunté fue: ¿por qué se bautizó usted? Porque yo sé que él se había bautizado. Me mira y me dice: por presión, me metieron presión. Solo me bauticé porque me estaban diciendo que me bautizara. Entonces usted no tuvo ninguna convicción de nada. Dijo: no, solamente por eso. Dije: ¿por qué dejó de ir a la iglesia? Dijo: porque las iglesias son puro dinero. El pastor predicaba de dinero y denme el dinero y cooperen para esto y cooperen para el otro y puro dinero. Le dije: sí, te entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Dice: pero no más esa. He ido a varias. Aquí en esta ciudad no hay ninguna iglesia que predique de otra cosa que no sea el dinero. Muchos pastores, hermanos, predican para el dinero, ¿verdad? Ellos predican pensando en su bienestar de ellos. Otros pastores, hermanos, predican para quedar bien con los hermanos. Otros predican por fama. Otros predican por muchas otras cosas, hermanos. Pero no predican con el corazón pensando en: yo predico porque amo al Señor. Ellos son los que administran, hermano, para el templo. Ellos no administran directamente para el Señor. Y hay una gran diferencia entre los que administran para el Señor y los que administran para el templo. Aunque son obras del Señor las dos, ¿verdad? Pero es más importante administrar pensando en el Señor que administrar, hermano, pensando en su propio bienestar. ¿Sí me están entendiendo? Las personas, hermanos, y yo sé que muchos de ellos quizás no son salvos, ¿verdad? Quizás no son salvos, hermano, porque una persona que piensa administrar para sus riquezas, honestamente, yo no creo que sea salvo. Porque dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores, porque vamos a menospreciar a uno y amar más al otro, ¿verdad? Entonces no podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces estos hombres que predican, hermano, para su bolsillo, para mi criterio no son salvos y son vividores. Y hermano, el mundo está lleno de eso. Y el Señor está a punto de limpiar todo esto. El Señor está a punto, hermano, de limpiar todas estas cosas. Pronto vamos a mirar unos cambios tan tremendos que yo creo, hermano, que los que realmente amamos al Señor vamos a correr, a postrarnos de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. El mundo que conocemos ahorita, hermano, va a dejar de existir, como ya dejó de existir. Ya no es lo que era antes del 2020. Después de la pandemia del COVID para acá, todo ha cambiado. Y déjenme le digo que van a implementar más leyes. Viene otra cosa de esas que nos van a mantener en la casa por cuarentenas. Y prepárese, hermano, porque estamos viviendo los últimos días. Los gobiernos están hablando otra vez de volver a hacer lo mismo. A todas ni siquiera llega la enfermedad y ya están viendo cómo la van a hacer. Porque todas esas cosas, hermano, Dios está permitiendo las que pasen porque estamos viendo la recta final. Y usted se debe de preparar. Debemos de administrar para el Señor, debemos de predicar porque amamos al Señor y no podemos hacerlo para quedar bien con los hermanos. Todo determina sus pensamientos, hermanos. Si usted lo hace para el Señor, entonces si usted lo hace porque ama al Señor, es para el Señor. Pero si usted lo hace para que los hermanos digan, para que los hermanos piensen, para que no crean, y su mente está pensando en los hermanos, entonces usted realmente no está administrando para Dios. Usted está administrando para los hermanos. Si su mente no está porque yo amo al Señor, porque yo anhelo al Señor, porque en su corazón realmente esté eso, hermano, entonces no está haciéndolo directamente para Dios. Por eso digo que hay dos tipos de administradores, ¿verdad? Los que administran para los hermanos, como dice la palabra de Dios, y los que administran para el templo. No sé de qué tipo de persona sea usted, ¿verdad? ¿Para quién ministra usted? ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Cuál es su intención al usted venir a la iglesia? ¿Agradar a quién? ¿Qué es lo que está en su corazón antes de venir a su casa? ¿Usted viene por compromiso? ¿Porque es su deber venir a la iglesia? Si usted piensa de esta manera, usted no está administrando para el Señor, usted no está sirviendo a la mesa del Señor.
Usted, hermano, está sirviendo a los hermanos, usted está sirviendo quizá a sus propios deleites, pero menos al Señor. Entonces, lo que usted piensa, hermano, cuando usted va a venir al templo es lo que determina a quién usted sirve. Aunque usted puede engañar a los hermanos y me puede engañar a mí, o yo lo puedo engañar a usted, pero a Dios no le podemos engañar. Si lo hace porque usted dice que es su responsabilidad, es que yo soy cristiano y tengo que venir a la iglesia, no está haciéndolo para agradar al Señor, está haciéndolo simplemente como si fuera una carga para usted, ¿verdad? La palabra de Dios dice que debemos de entrar con alegría por sus atrios, con alabanzas. Debemos de llegar contentos, hermanos. Cuando ustedes le dan ofrenda al Señor, dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Todo lo que usted haga, hermano, debe ser porque usted ama al Señor y debe hacerlo bien hecho, hermano, porque el Señor, hermano, va a desechar mucho pueblo. Dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios, aleluya. Hay muchas personas, hermano, que piensan que si no pueden alimentar, ¿verdad? O apacentar, que es alimentar a los hermanos con la palabra de Dios, piensan que ya no hay nada que hacer, ¿verdad? O sea, si una persona, hermano, no se le permite predicar, piensa que ya es todo lo que puede hacer para el Señor. Pero no es todo lo que puede hacer. Hay personas que administran para los hermanos y hay personas que administran para Dios. Si todo lo que usted hace, aunque sea en su casa, aunque sea en la calle, si usted lo hace para Dios, como la oportunidad que se me presentó ayer, ¿verdad? Yo en la casa del hermano, yo lo que hago, lo hago porque amo al Señor. El Señor ama las almas automáticamente. Si usted administra para el Señor, usted está administrando para todo el mundo. Cuando una persona canta, como le decía el otro día, si una hermana canta, un hermano canta para el Señor y le canta al Señor, automáticamente eso nos toca a nosotros. Si lo hace para agradarnos a nosotros, no se siente nada. Se siente más hermoso, se siente más la presencia del Señor cuando usted ora al Señor, cuando usted clama al Señor, cuando usted le canta al Señor, ¿verdad? Que cuando usted le canta a los hermanos. Que muchos cantan para que los oigan, para que se oiga bonito, ¿verdad? ¿A ti te gustó? Pero muchos lo hacen para el Señor. Y todo lo que se hace para el Señor, por eso digo, todos los que administran para el Señor, automáticamente administran para el templo. Pero muchos que administran para el templo no pueden administrar para el Señor. Si usted lo hace para administrar a los hermanos, es bueno. Si usted predica y se esfuerza, ¿verdad?, en predicar la palabra, y a usted le interesa ganar almas, y usted se esfuerza como no tiene idea, ¿verdad?, bastante, para que la obra crezca, hermano, eso es bueno. Pero eso, si lo hace con la intención solamente de que quiere que la obra crezca y que haya muchas gentes y que se salven, es bueno. Pero si lo hace pensando en ellos, usted lo hace para ellos, no lo hace para el Señor. Pero si usted lo hace porque usted ama al Señor y usted predica la palabra y les enseña a los hermanos a amar al Señor, eso es mucho mejor, hermano, que hacerlo simplemente nomás para que la iglesia crezca, para que florezca, para que se mire bonita la iglesia. Sus pensamientos están muy bajos, hermano. Usted necesita pensar que lo que hace lo hace para agradar al Señor. Cada alma que usted gane, hermano, usted le va a enseñar a esa alma que tiene que amar al Señor y que lo haga, que lo que va a hacer lo haga por el Señor, no que lo haga para agradar a los hermanos. Porque lo que se hace para agradar a los hermanos, tarde que temprano se va a desvanecer. Cuando usted mire una mala cara en los hermanos, cuando usted mire un mal gesto en los hermanos, usted ya no va a volver a otra vez a alabar al Señor. Y la iglesia la constituyó el Señor Jesús. Él fue el fundador de la iglesia, no fue el hombre. Entonces sus pensamientos son porque ama a Dios. Usted, hermano, no va a haber un día que usted no esté en la presencia del Señor. Tanto aquí como allá usted va a estar en la presencia de Dios. Pero sus pensamientos son que usted lo hace por los hermanos. No es malo, también es bueno, ¿verdad? Porque la palabra dice que debemos de amar a los hermanos. Pero es mucho mejor, hermano, que lo que haga lo haga para agradar al Señor. Entonces yo le invito, hermano, que no sea de esos hermanos que se les dio el servicio del templo, sino que sea, hermano, de los que usted sirve a la mesa del Señor. Voy a volver a leer una vez más. Dice: y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Estas personas, estos eran levitas, hermano. Eran levitas que eran de la misma descendencia de Aarón. Aarón se le dio a él y a su descendencia se le dio el servicio de sacerdote, ¿verdad? Y estas personas eran hijos de él, eran descendencia de él. Pero el Señor, hermano, por causa de su rebelión, cuando se rebelaron contra el Señor, empezaron a adorar y a hacer tropezaderos. Los sacerdotes eran tropezaderos para el pueblo de Israel. Así como hoy en día mucho pueblo de Dios, hermano, que ha sido convertido, hermano, es tropezadero para otras almas. Así igual, por eso le digo que el Señor, hermano,
no va a tolerar todo lo que hacemos. A veces pensamos que el Señor es tan bueno que va a tolerar nuestro pecado, pero no lo va a tolerar. Él, hermano, dice que no va a dar por inocente al culpable. Eso dice su palabra. Le podrá perdonar, pero va a haber consecuencias. Así es de que usted, hermano, no sea de este pueblo de levitas, hermanos, que solamente servían al templo. Y el Señor, hermano, les prohibió servirle a Él. Todo lo que esas personas le den al Señor no lo va a recibir. Tiene que ser específicamente para el santuario solamente, dice. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. El Señor les perdonó, les permitió servir en el templo, pero por causa de su rebelión, hermano, no les permitió servir a la mesa del Señor. Y usted te lo va a mirar más adelante. Versículo 13 dice: no se acercarán a mí para servirme como sacerdotes. Eran levitas, todos eran levitas. Dice: ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas. Por causa de su rebelión, hermano. Dice: sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa. Ellos solamente, hermano, Dios les perdonó, pero de aquí para allá. Ustedes van a servir solamente ahí por cuanto fueron tropezadero para la casa de Israel, por cuanto no fueron firmes en su decisión y no me sirvieron. Por eso cuando un cristiano viene a Cristo, hermano, debe permanecer firme en la decisión que ha tomado. Y yo hoy le invito a los que se van a bautizar, ¿verdad?, que si van a tomar una decisión, hermanos, sea firme. Va a haber tribulación, va a haber tristeza, va a haber persecución, va a haber enfermedad, va a haber pobreza, va a haber muerte. Díganme cuál de los apóstoles no sufrió todas estas cosas. Pero nuestra fe no está fundada en lo que vemos, nuestra fe está fundada en el Señor Jesús. Debemos de permanecer fieles, hermanos. Estos hombres, levitas, adoradores, sacerdotes, cuando vino la idolatría, se envolvieron en la idolatría. Pero no todos los levitas se envolvieron. Hubo un grupo de levitas que permanecieron firmes a pesar de todo lo que sucedió, a pesar de las tentaciones, de las pruebas, de la persecución, a pesar de que quizás estuvieron a punto de perder la vida, se mantuvieron firmes. Ellos no doblaron sus rodillas a los demonios, a los espíritus inmundos, ¿verdad? Porque sabemos que detrás de cada imagen hay un espíritu inmundo, un demonio. Amén. En el versículo 11 habla de servir en el santuario como sirvientes de la casa y administradores solo para servicio a los creyentes. Solamente a ellos les iban a servir. En el versículo 13 habla de que hay levitas que no administrarán directamente para Dios, sino solo para el santuario y para los creyentes. Aunque es parte del servicio, es parte del servicio a Dios, hermanos. No es un servicio directo a Dios. ¿Sí me está entendiendo? Es servicio para Dios, todo es parte de lo de Dios. El predicar la palabra, hermano, el alimentar a los hermanos es servicio para Dios, pero no es directamente para Dios. El servicio directamente para Dios es cuando usted lo hace por amor a Dios y no lo hace simplemente por apariencias. ¿Sí me está entendiendo? Primera de Samuel, hermano, capítulo 2, versículo 30. Esto es cuando el Señor había dichole a Aarón que él y su descendencia iban a ser sacerdotes por la eternidad, iban a adorar al Señor, él y su descendencia. Pero aquí vamos a mirar un caso donde Dios desechó a un sacerdote. Dice su palabra: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Despreciar al Señor, hermano, es no hacer las cosas conforme al Señor. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído esa historia y muchos piensan: no, es que estos fornicaban con las mujeres del pueblo. Pero lo primero que menciona la Biblia, hermano, no es la fornicación que ellos tenían, era que despreciaban las ofrendas del Señor. Cuando usted toma una decisión de servir al Señor, hermano, manténgase firme al Señor. El Señor nos pueda perdonar como perdonó al rey David, ¿verdad?, en su misericordia. Pero le costó la vida a 4 de sus hijos y guerra en su casa eternamente. Mientras exista la tierra, va a haber guerra en la familia del rey David. Es triste, hermano, mirar a sus hijos peleando con sus hijos, sus hermanos con sus hermanos, primos con primos, tíos con sobrinos. Es triste, ¿entiende? Entonces, quizá usted puede decir: no, pero es que el Señor me perdona. Va a haber consecuencias. Sí te perdona, pero va a haber consecuencias. Y si es que no endurece tu corazón, porque también Él puede endurecer tu corazón para que ya no puedas regresar para atrás. Entonces, yo no tomaría ese riesgo, hermanos,
¿verdad? La palabra de Dios dice que muchos dicen que conocen a Dios, dice, pero si no aman a sus hermanos, ¿cómo es que conocen a Dios? Conocer al Señor, hermano, cuando usted conoce al Señor, usted cambia completamente. Una persona que dice que le conoce, pero no vive su palabra, hermano, realmente no le conoce. El primero que menciona la palabra del pecado de los hijos de Eli, hermano, es que menospreciaron las ofrendas de Jehová. Vayamos a 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, creo más adelante, o más atrás. Dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es lo primero que menciona la palabra de Dios. El pecado de estos jóvenes hijos de Eli, hermano, fue que despreciaban las ofrendas del Señor. Eso fue lo que más le molestó al Señor. Y después de eso, agréguele que se acostaban con las muchachitas de ese tiempo. Era un pecado bien grande. Por esa causa, hermano, el Señor los desechó. Y no nomás a ellos dos, sino que también a Eli, al Padre. Muchos cristianos tomamos a la ligera el pecar contra el Señor, pero nunca tome a la ligera ofender al Señor, porque el Señor es un Dios santo. Yo no sé qué siente usted cuando mira a un policía, cuando usted va a un lugar, o aquí entra un policía, o entra un agente de migración, o un juez quizá, ¿verdad? Que usted sepa la autoridad que tiene. Yo no sé qué pensaría usted, porque hay gente que va manejando y está un policía atrás de él y se pone nerviosa, y el policía ni siquiera lo va a voltear a ver a usted. Pero si eso siente ver a un policía, ¿qué va a sentir mirar la presencia del Señor con esa autoridad tan grande que tiene? Y todavía que lo mire con ese desprecio por haber pecado contra él. Hermano, dice que horrenda cosa es caer en un Dios vivo. ¿Entiende? Vamos a tratar de vivir en santidad, porque para eso nos llamó el Señor, para vivir en santidad, no en pecado. Aunque Él no tiene el poder para perdonarnos, hermano, pero ¿qué necesidad hay de andar pidiéndole perdón al Señor? Usted sabe lo que se siente que una persona lo ofenda a usted y le pida perdón, y mañana lo vuelva a ofender y le vuelva a pedir perdón, pero que lo ofenda adrede y que le diga groserías y que le vuelva a pedir perdón. ¿Usted sabe lo que se siente? Yo, en lo personal, creo que esa persona no se ha arrepentido. ¿Usted qué cree que el Señor siente cuando uno de sus hijos peca y lo peca y peca adrede sabiendo que está mal? ¿Usted cree que Él se va a agradar de esa persona? Él no se va a agradar de esa persona, hermano. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, debemos de ser santos como el Señor es santo. Debemos de ser prudentes, hermanos. Muchos toman a la ligera el servicio al Señor. Muchos toman a la ligera, hermano, estar aquí. No podemos tomar a la ligera ni este lugar que me tocó estar a mí, ni en el que está usted, porque usted es salvo igual que yo. Usted debe de cuidar su santidad igual que yo. Usted quizá ahorita no está administrando, no está escuchando, pero usted quizá cuando salga de aquí le va a tocar administrar a una persona necesitada. ¿Entiende? Aquí, hermano, no hay ni uno más importante en el cuerpo de Cristo. Dígame usted qué es más importante de su cuerpo. Sáquese un ojo, sáquese un oído, píquese un oído para que se quede solo. Móchese un dedo. Bueno, el del pie, que son más y menos importantes. No lo es así. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, tanto el que está atrás como el que está enfrente. Todos somos importantes, tanto la cabeza como los pies, hermano. Somos importantes para Cristo. Cristo no tiene piezas más importantes unas que otras. Todas son igual de necesarias, y el Señor ama todo su cuerpo por igual. Todo el cuerpo lo necesita el Señor aquí en la tierra. Si usted es parte del cuerpo del Señor, nunca se sienta menos porque le toca estar sentado o porque le toca estar parado. Cuando esté sentado no se queje, y cuando esté parado tampoco, porque muchos nos quejamos porque estamos parados y otros porque estamos sentados, ¿verdad? Unos nos quejamos porque está bien caliente, y luego cuando está bien frío también nos quejamos porque está bien frío. Entonces siempre debemos de ser agradecidos al Señor, sea el tiempo que sea. Si está frío, dale gracias al Señor por el frío. Si está caliente, dale gracias al Señor por el caliente. Si nos tiene parados 6 horas, 8 horas, dale gracias al Señor porque nos tiene parados. Y si nos tiene sentados, igual dale gracias al Señor. Si nos tiene con alimento, dale gracias. Y si nos tiene sin alimento, igual dale gracias al Señor. No importa la situación que el Señor nos ponga, usted siempre debe ser agradecido con el Señor. Al final del día, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él hace de nosotros lo que Él le place. Y nosotros debemos siempre agachar nuestra cabeza y darle gracias al Señor. El Señor tiene misericordia de nosotros, yo sé que Él lo tiene. En 2 Tesalonicenses, hermano, versículo 11. 2 Tesalonicenses, si no me equivoco, es el capítulo 2. No recuerdo, pero dice: por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 1 Samuel 2:25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir
Estos versículos, hermano, tienen mucho que ver el uno con el otro. Los hijos de Elí pecaron contra el Señor. Siempre se salían con la suya. Fueron muchos años los que ellos duraron haciendo esto y nunca se arrepintieron. Dice la palabra de Dios, hermano, que esos son, miren lo que dice, no lo apunté aquí, pero dice que Elí les habló a sus hijos y les dijo que esa era mala fama que oía de ellos. Y los reprendió, algo ligerito, pero los reprendió. Pero dice la palabra que ellos no escucharon porque Dios había determinado hacerlos morir. Este versículo, el de Tesalonicenses, hermano, dice: por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es parte del juicio que el Señor hizo con ellos dos. No les permitió escuchar. El Espíritu de Dios no les arguyó en su corazón, por cuanto ellos pecaban deliberadamente, sabiendo que estaba mal, aunque en su conciencia lo sabían, porque la palabra de Dios dice que ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Pero tampoco les interesaba, hermano. Ellos eran hijos de un sacerdote. Ellos tenían a ese sacerdote, hermano. Elí fue el que tuvo a Samuel y era instruido Samuel en la palabra de Dios cada día. ¿Cómo que sus hijos no sabían? Porque no les interesó, hermano. Hay mucha gente que viene a la iglesia y no escucha la palabra de Dios. Solo vienen y el cuerpo está aquí, pero su espíritu, hermano, su alma no está aquí. Su alma anda vagando, hermano. ¿Salen? ¿De qué se trató? No, pues no me acuerdo. Que no estuvieron aquí. Así, estoy seguro que eso fue lo que les pasó a los hijos de Elí. Ellos no ponían atención a lo que su padre predicaba porque estaba Samuel presente y Samuel se aprendió. Samuel, hermano, fue un siervo fiel al Señor. ¿Y por qué sus hijos no? ¿Me están entendiendo? Entonces no podemos, hermano, tomar a la ligera el servicio al Señor, el ministrar para el Señor, porque el Señor no va a dar por inocente al culpable, hermano. Debemos de estar conscientes de todo eso. Este grupo de levitas, hermanos, se esfuerza por extender la obra, lucha por el reino de Dios. Este grupo que el Señor puso, ¿verdad? Pero les dijo que no iban a servir personalmente a Él, sino nomás en el templo. Este grupo siempre se va a esforzar, hermano, a que la iglesia florezca. Pero hay otro grupo, hermano. Ezequiel 44:15 dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí. Los hijos de Sadoc, yo no sé cuántos saben quién es Sadoc. Me imagino que no saben mucho de Sadoc. Pero Sadoc, hermano, fue uno de los sacerdotes que se quedó con el rey David cuando Salomón le quiso quitar el reino. Sadoc, hermano, fue el que ungió a Salomón por rey de Israel, por mandato del rey David. Él y otro fueron los que ungieron a Salomón por rey. Este hombre permaneció, hermano, fiel al Señor, y de este hombre es el que el Señor está hablando. Más tarde, hermano, como a la cuarta generación, una de sus hijas se casó con uno de los hijos del rey David y fue príncipe de Israel. Se llama Ezequías, creo que es Ezequías, es nieto de Sadoc. Si usted investiga más en la Biblia, se va a dar cuenta cómo la Biblia se relaciona, hermano, como Ruth con esta Rahab, ¿verdad? Que era su suegra, y cosas que uno no entiende, ¿verdad? Hasta que conoce uno más de la palabra de Dios se va dando cuenta. Pero dice: mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mí, a mi mesa, para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Miren que este grupo de levitas, hermanos, Dios les dio acceso a servir a la mesa, pero a los otros no. A los otros les dijo que solamente en el templo y a la congregación, pero no en la mesa del Señor. Versículo 15: los levitas, hijos de Sadoc, fueron los únicos, hermanos, que resistieron en tiempos de pruebas. Ellos permanecieron guardando el orden en el templo, como el Señor honra a los que le honran. Por eso Él dice que ellos sí les iba a permitir salir a la mesa del Señor. Por eso le digo que usted, hermano, y yo debemos de mantenernos firmes ante todo tipo de tribulación y pruebas. Manténgase firmes, sí podemos, hermano. Hay mucha gente en este momento en el infierno que quiere tener la oportunidad que usted y yo tenemos aquí. Ellos solamente quieren una oportunidad para servir al Señor, porque ellos saben que se puede, hermano. Ellos saben que se puede. Podemos servir al Señor. Ellos solamente piden una oportunidad de regresar a la tierra y ocupan solamente un minuto para arrepentirse. Es todo lo que ocupa una alma. No desaproveche su oportunidad que Dios le ha dado, hermano. A ellos, hermano, Dios les concedió ministrar a la mesa exclusivamente para Él.
Ofrecer la sangre del Señor, hermanos, simboliza satisfacerlo. Cuando la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en la cruz, Dios encontró satisfacción. Allí es donde Dios encuentra satisfacción, en la sangre y en la grosura. La sangre representa, hermano, calmar la ira de Dios. La sangre que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, calmó la ira de Dios. Allí perdonó nuestros pecados a nosotros. Allí encontramos y ahí hicimos la paz con el Señor, en la sangre derramada del Señor Jesús. Por eso les dice a ellos que ellos van a administrar en la mesa del Señor y ellos van a ofrecer la sangre y la grosura, hermano. La sangre tiene que ver con el pecado y con la justicia de Dios. Es con lo que tiene que ver la sangre. Ahora, la grosura, hermano, tiene que ver con nuestra vida, con la obediencia, la fidelidad y la unción que usted tenga. Esa es la grosura que el Señor pide. Pide fidelidad, pide unción y pide, hermano, consagración de usted. Esa es la grosura que nosotros debemos de ofrecer al Señor. Si realmente nos ha permitido el Señor servirle a la mesa, debemos de tener todas estas cualidades. Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí, ungido todos los días. Un sacerdote fiel y ungido. Esos son los que pueden quemar la grosura del Señor, son los que pueden ofrecer la sangre y la grosura. Un sacerdote fiel, hermano, ungido, consagrado, obediente al Señor. Eso significa la grosura, hermano. En el servicio a la mesa de Dios se requiere fidelidad, se requiere unción, consagración. Y en este servicio, hermano, la meta no es trabajar para los hermanos. En este servicio, hermano, la meta del Señor es que adoremos solamente a Él, que le entreguemos todo para Él. De allí, hermano, los hermanos van a ser bendecidos. Cuando nuestra meta es servirle al Señor con todo nuestro corazón, nosotros estamos ofreciéndole fidelidad, estamos ofreciéndole, hermano, obediencia, estamos siendo ungidos y estamos siendo consagrados. Pero si su meta es esa, lo que hace es hacerlo por el Señor, entonces usted está sirviendo a la mesa del Señor, porque eso requiere consagración, obediencia, unción, hermano, y fidelidad. Entonces yo le invito a que piense de qué grupo es usted, de los que sirven al templo o de los que sirven al Señor. Es más importante servir al Señor y agradar al Señor, satisfacer al Señor, que satisfacer a los hermanos. Porque cualquier persona que satisface al Señor automáticamente satisface a los hermanos. Y cualquiera que satisface a los hermanos no satisface al Señor. Aunque es la misma obra, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Es mucho más alto nivel servir directamente al Señor que solamente servir a los hermanos. Esa fue la razón por la que el Señor los puso a ellos en un ministerio más bajo, podemos decirlo de esta manera, porque solo ellos se iban a dedicar en las cosas que tenían que ver con el templo. Y los hijos de Sadoc tenían que dedicarse a los servicios que tenían que ver con el Señor, directamente con Él. Entonces yo le invito, hermano, que usted no sea de los que solamente sirven al templo y a los hermanos. Que usted sea de los que usted sirve al Señor con todo su corazón, que no lo hace, hermano, por ningún beneficio propio, ¿verdad? Por encontrar satisfacción a su propia carne o a su alma. Que lo haga porque usted quiere satisfacer el corazón de Dios. Ese debe ser el propósito de todo cristiano, hermano. Versículo 17 dice: y cuando entren por las puertas del atrio, se vestirán de vestiduras de lino y no llevarán sobre ellos cosas de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y de la casa, dice, y dentro de la casa, el lino fino, hermano, que el Señor quiere que esos hombres vistan, representa la obra de los santos, representa las acciones de los. Veamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Se vestirán de vestiduras de lino, dice su palabra. En Apocalipsis 19, 8 dice: y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Una persona, hermano, que agrada a la mesa del Señor, tiene que tener obras justas, tiene que tener acciones justas. De esa manera Dios le va a permitir, hermano, servir a la mesa. Si usted no está vestido con lino fino, no puede servir al Señor. Por eso le digo que tiene que ver con la consagración, con la unción, con la fidelidad. Hermano, tiene que ver con todo este tipo de cosas. Si usted no tiene esas cosas, hermano, búsquelas. Déjenme le digo que el tiempo es corto, que el Señor va a regresar pronto y Él viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arruga, hermano. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Las iglesias no predican la santidad, hermano. Las iglesias predican de prosperidad. Muchas de ellas, no todas, ¿verdad? Pero muchas, hermanos. Nosotros debemos de gritarle a la gente, decirle a la gente que sean santos como el Señor es santo, ¿verdad? Dice
Dice en el versículo 18, dice: turbantes de lino tendrán sobre su cabeza y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. El turbante representa la espiritualidad de la santidad y es bien similar al velo. ¿Sabe lo que es un turbante? El turbante es algo que cubre la cabeza, ¿verdad? Los sacerdotes que entraban a servirle al Señor en el templo, en el lugar santísimo, debían de llevar turbantes en la cabeza, cubierta su cabeza. Dice: turbantes de lino fino de lino tendrán sobre su cabeza y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosas que los haga sudar. El turbante representa la espiritualidad y la santidad y es bien similar al velo. Es símbolo de honor y respeto por sí mismo. Busquen en internet, busque también en la Biblia, hay Biblias con diccionarios que le dan a entender qué significa cada cosa. Entonces, el sudor representa, hermano, la energía que uno hace cuando se esfuerza, pero el sudor simboliza maldición. Porque ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Adán cuando pecó? Con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día. Génesis 3:19, siervo, por favor. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. El sudor, hermano, representa el esfuerzo de nosotros por servir al Señor. El Señor no quería que estos hombres que iban a servir a la mesa del Señor sudaran. Por eso dice que no iban a llevar ropas que les causara sudar, porque el Señor no acepta nada que venga de nosotros. Todo tiene que ser obra del Espíritu Santo. Hay hermanos, hay personas que predican y predican saltando, brincando, diciendo chistes y se esfuerzan de una manera, hermano, para agradar a la gente. Pero al Señor no le agradan esas cosas porque esa es obra del hombre. Eso es algo que el hombre se esfuerza por tratar de transmitir algo, ¿verdad? Para que las almas no se vayan y regresen, hermano. Solamente funcionan como payasos, en otras palabras, ¿verdad? Creen que es un circo la iglesia, y la iglesia no es un circo. En la iglesia, hermano, venimos a la presencia del Señor y el Señor es santo. Lo que el Señor va a transmitir es santidad. Lo que el Señor, hermano, cuando uno viene en pecado, uno cometió pecado y viene a la iglesia, uno puede sentirse, siente uno mal, porque estamos en la presencia del Señor. ¿Entiende? El Señor representa la santidad, no representa un circo. Entonces, yo no me sirve de nada brincar y gritar y hacer un show aquí, hermano, porque al final de cuentas el que va a hacer la obra es el Espíritu de Dios. El que hace la obra es el Espíritu de Dios, no yo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios, hermano, es la espada, ¿verdad? La palabra de Dios es el Espíritu. Entonces Él es el que hace la obra y no yo, hermanos. El Señor no va a aceptar nada que provenga de nosotros. Todo debe de ser obra del Espíritu Santo. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Con esto voy a terminar ya, hermanos. La meta exclusiva de Dios es que le sirvamos solo a Él, que estemos delante de su presencia, que ministremos solo para Él. La meta de Dios no es que tengamos una cantidad de hermanos o iglesias llenas. Esa no es la meta del Señor. La meta del Señor es que usted tenga una relación con el Señor personal. La meta del Señor, hermano, muchas iglesias se esfuerzan y se llenan de actividades buscando qué hacer para tener a gente entretenida, pero esa no es la meta de Dios. La meta de Dios es que usted tenga una relación personal con el Señor y que usted sirva a la mesa del Señor y que no solamente sirva en el templo, porque cualquiera que sirve al Señor, hermano, va a hacer todo lo demás, lo involucra todo. Hay muchos, hermanos, ministros buscando satisfacer sus propias inclinaciones y placeres. Hay muchos que buscan lo propio nomás. Si ministramos para Dios, hermano, automáticamente vamos a estar ministrando para los demás. Con este versículo voy a terminar. Vaya a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, hermano. Dice su palabra: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Póngase a sus pies, hermano, por favor. Vamos a adorar al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, hermano. Él es digno de ser alabado y adorado. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, hermanos. Él es digno de ser adorado.